Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Y desde la pasada Nochebuena, el lunes a la Noche Santa de Navidad, lo seguimos repitiendo. ¡Feliz Navidad! Estamos dentro de la octava, 8 días hasta el próximo martes 1 de enero, en el que seguimos celebrando que Cristo ha nacido en Belén. En la Nochebuena escuchábamos el anuncio del ángel a los pastores: os anuncio una gran alegría. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador. Que estas palabras resuenen y dejen eco en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras parroquias. Cristo ha venido y el mundo florece, como escuchábamos uno de los textos previos a la Nochebuena en las misas de los días anteriores, del Cantar de los Cantares. Ya viene el amado, el invierno ha pasado, ya está floreciendo el campo. Esas imágenes que usa el libro del Cantar de los Cantares es una verdad que se actualiza en el corazón, en la vida y en el futuro de la humanidad. Y como siempre, el domingo, dentro de la octava de Navidad, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. En este domingo recogemos aquel acontecimiento que surgió a raíz del nacimiento de Jesús en Belén. Una familia: San José, la Virgen y el niño. Con la escena del Evangelio hoy, cuando Jesús sube a Jerusalén con sus padres a los 12 años y se queda en el templo. ¿Dónde le encontraron? Ocupándose de las cosas del Padre. Ojalá también nosotros, al abrirse este nuevo año, nos ocupemos de las cosas del Padre, que es el mundo, que es lo que nos ha confiado, nuestra vida, nuestra vocación. Rezamos hoy por todas las familias, especialmente las que lo estén pasando peor y sufriendo. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de una realidad que es un tema fundamental en el pontificado del Papa Francisco. Desde el mandato de Dios en el Génesis, cuidad la creación, el hombre recibe este encargo de Dios, de cuidar el planeta, la creación. Es un mandato divino y la Iglesia recibe también y trabaja en su actividad eclesial guiando y dando criterio para cuidar la creación. El Papa Francisco, que hablaba bellísimamente al inicio de su pontificado de custodiar, en aquella homilía de inicio de su pontificado, de custodiar la creación, nos da muchas pautas y nos ha regalado una encíclica, la Laudato Si. Y para hablar de este tema del cuidado de la creación, vamos a hablar de una realidad que ha surgido en la parroquia Santa María, Madre de la Iglesia de Barañáin. Y está para ello con nosotros Faustino Rodrigo, de la parroquia de Santa María Barañáin. Buenos días, Faustino. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de cómo en la parroquia habéis trabajado muy concretamente y muy exclusivamente este tema del cuidado de la creación ya unos cuantos años. Entonces, ¿cómo surge un poco? Cuéntanos un poco, ya iremos entrando en los temas porque son muchos, son amplios y son muy interesantes. ¿Cómo surge esta idea, bueno, pues de trabajar también pastoralmente con la gente este tema del cuidado de la creación? Bien, esto surgió en el año 2015 con la publicación del documento Laudato Si del Papa Francisco y con otro acontecimiento que se aconteció unos meses después, que fue la conferencia sobre el cambio climático de París. Esos dos acontecimientos como que sonaron en un grupito de personas de ahí de la parroquia de Santa María y pensamos si podíamos hacer algo. Nos llamaba, nos gustaba el tema de la ecología y sentimos como un aldabonazo en el que se nos invitaba a trabajar desde la parroquia en este campo de la ecología, ya que también el Papa Francisco lo sabe combinar, sabe combinar lo que es la experiencia religiosa y junto con la realidad de la naturaleza. Entonces, en ese mismo año, cuando se estaba preparando la cumbre de París, allá por el mes de septiembre, salió otro documento del Papa a efectos de poner en práctica Laudato Si, en la que inauguraba un tiempo que él llama tiempo de la creación, un tiempo que se desarrolla del 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís, el patrono de la ecología.
Y entonces, con ese acontecimiento, pues dijimos, vamos a hacer algo. Y entonces es cuando creamos una primera, o realizamos una primera experiencia, que fue una noche, la noche de San Francisco de Asís, la primera experiencia consistente en un sencillo acto que hicimos en la iglesia de oración, ¿no? Y parece que la gente caló, porque hubo bastante presencia de personas, y entonces lo que sucede siempre, una vez que lo realizamos dijimos, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos así o continuamos? Y eso fue lo que nos movió a decir, esto tenemos que echar para adelante, ¿no? Como así fue. Entonces, transcurrido ya el año 2015 y hecha la conferencia de París, es cuando empezamos a elaborar un poquito como un plan de acción. Y ese plan de acción contemplaba, en primer lugar, la celebración del Día de la Tierra. Es el 22 de abril, que será en adelante una fecha clave para nosotros, para nuestro trabajo, ¿no? Ocurrió también que ese mismo año, 5 años antes, había ocurrido un terremoto en Haití. Ah, claro, sí. El terremoto de Haití. Y por medio de un sacerdote redentorista que atienden allá un orfanato, pues hicieron una llamada como que querían recibir fondos para restaurar el orfanato. Era en Damaviag, una ciudad de Haití, en el que estaban los 60 niños, llevaban 5 años bajo unas latas, unos techos de madera, o sea, en condiciones totalmente infrahumanas. Eso nos llegó y precisamente unos días antes habíamos asistido a una charla de Laudato Si sobre la dimensión humana de la ecología, ¿no? El Papa Francisco interpreta muy bien el tema de la ecología como la naturaleza somos todos. Es todo lo que vive, todo lo que existe, la creación en general, ¿no? Todo eso es obra de Dios y entonces no podemos descuidar, no podemos decir que somos ecólogos, no somos ecólogos si descuidamos el factor humano, que es esencial. Bueno, pues esa idea nos puso en marcha, hicimos 2 colectas 2 años seguidos para atender a esta llamada desde Haití y como que sirvió de impulso, de ánimo para continuar todavía más, ¿no? Entonces llegó el famoso día de la ecología más grande que existe de todos, que es el Día de la Madre Tierra. Y preparamos también tres actividades, una mesa redonda con profesores de la universidad que venían a hablarnos de los temas de la problemática, ¿no? de que estaba padeciendo la naturaleza. Hicimos un acto público fuera de la parroquia, o sea, en la calle, para poner de manifiesto esta realidad. Y finalmente, pues lógicamente hicimos también una Eucaristía para la celebración de esa fecha. Eso pues seguía dándonos ánimos, veíamos que había respuesta, no mucha, pero había respuesta, había interés, había personas que se interesaban realmente por el tema. Y esto nos llevó pues, a continuar. Claro. Y entonces ya llegamos, el 2016 ya era, llegamos al mes de enero. ¿Qué hicimos? Entonces, si queremos continuar, tenemos que introducir en la educación de las personas el tema, el asunto de la ecología. Y comenzamos, y ese año organizamos un curso del estudio de Laudato Si. Era una reunión, una sesión mensual, con estudio intermedio durante el mes, ¿no? Y también tuvo bastante respuesta. Apoyó mucho una actividad que suele gustar mucho. Hicimos un cineforo con la película de Bhopal, la de la catástrofe aquella
que sucedió con la empresa esta Union Carbide. Entonces, eso también sirvió para dar, como que eran cosas nuevas, eran novedades dentro de la vida de la parroquia, ¿no? Y así continuamos. Entonces dijimos, bueno, vamos a establecer un plan que sea no amplio, pero sí que sea intenso. Intenso en el sentido de que a la gente le motive, que a la gente, que traslade a la conciencia de la gente este problema de la ecología, ¿no? Al año siguiente, el 2017, elaboramos otro proyecto de formación, ya no directamente Laudato Si, sino sobre algunas cosas de Laudato Si. Y ahí fue los diversos tipos de ecología. Y ahí fue donde realmente la gente pues, entendió el asunto, ¿no? Porque al hablar de la ecología ambiental, sí, pues es la que sabemos y hablamos todos. Pero cuando se habla de ecología social, claro, se habla de ecología integral, y se habla de ecología mental, y se habla de todos esos tipos de ecología, la cosa cambia mucho. La visión de la ecología es muy distinta. Sí. Y eso es lo que hicimos ese año. Hicimos también 4 o 5 meses estudiando ese tema, ¿no? Y también como una actividad añadida en el transcurso de eso, pues fue una especie como mesa redonda especializada en un tema. Ya no era cuestión de divagar, sino era cuestión de un tema, ¿no? Y ese tema era en la agricultura. La agricultura como necesitada de ecología, ¿no? Vinieron 3 profesores, como he dicho, 3 profesores de la Universidad de Navarra, dedicados y imbuidos en ese tema, y nos plantamos en el 2018. Y en el 2018 dijimos, oye, llevamos 3 años hablando. 3 años hablando y hemos hecho muy poco, pues solo hablar. ¿Qué podemos hacer? Práctico. Y entonces es lo que introducimos el tema este que aparece aquí por los carteles, era el desechemos el plástico, era la frase estándar, ¿no? Desechemos el plástico. Porque dedicamos tanto el tiempo de la creación como el Día de la Tierra, lo dedicamos al problema del plástico, sabiendo toda la problemática que lleva, que genera, etcétera, etcétera. Y en eso, claro, los primeros temas, o las primeras sesiones, tanto en el Día de la Tierra como en el tiempo de la creación, era hablar. Y, oye, pero que no hacemos nada práctico. Y es aquí donde entra esta actividad de hace 2 o 3 domingos que hicimos en la parroquia. En la parroquia. Muy bien, entraremos un poquito más a fondo, sobre todo de ese origen de la Laudato Si, que ha fundamentado todo, pero vamos a ver ahora un vídeo correspondiente a este Evangelio del Domingo de la Sagrada Familia. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Pensando que iba en la caravana, anduvieron una jornada buscándole entre sus parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Y él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, delante de Dios y de los hombres.
Domingo de la Sagrada Familia, estamos hablando de la ecología, del cuidado de la creación, que en la parroquia, esta iniciativa de la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia de Barañáin, con Faustino Rodrigo. Has hablado de ese recorrido que habéis hecho muy amplio y muy rico, de este trabajo pastoral con la gente de concienciar el cuidado de la creación y la ecología. Partió de la Laudato Si. Bueno, nos está viendo gente en sus casas, las cenas, comidas de Navidad, de Nochebuena, nos queda Nochevieja, Año Nuevo. ¿Qué rasgos destaca el Papa Francisco? ¿Qué iniciativas, qué actitudes, bueno, para responder a este mandato de Dios de cuidar la creación? Bien, en primer lugar, ya el subtítulo del documento, el cuidado de la casa común, ya está hablando de qué intención tiene, ¿no? La casa común, el comparar o equiparar la naturaleza, a nuestro planeta Tierra, con una casa común, lógicamente en cada una de nuestras casas nos preocupamos, ponemos las cosas en su sitio, las limpiamos, ¿no? Nos cuidamos todos, y ese es el ejemplo típico que pone el Papa Francisco. Quiere que sea un hogar común, en el que todos la cuidemos, todos colaboremos y todos participemos de la vida de ese hogar. Esa en primer lugar. En segundo lugar, una característica importante que introduce el Papa es ese matiz de que la casa común requiere un cuidado muy exquisito. Me llama mucho la atención cuando el Papa habla de la Madre Tierra. Y celebramos también la Madre Tierra. No es un día religioso, es un día eminentemente civil, ¿no? Y ecologista. Entonces, me llama la atención porque en el día de hoy vamos a hablar en términos muy concretos. Las mujeres padecen mucho. Estamos en estos mismos días, hemos escuchado y hemos visto los casos, o un caso muy especial, de la violencia contra la mujer. Llama la atención que compare la tierra con la madre, con una mujer. Y San Francisco de Asís con una hermana. Efectivamente. San Francisco de Asís con una hermana, es decir, mujeres. Y de la misma forma que hoy sentimos ese latigazo de la violencia sobre la mujer, la sentimos también sobre la tierra. De la misma forma está siendo maltratada. Y la maltratamos nosotros. Y el Papa quiere que asumamos esa responsabilidad. Hay una frase tremenda del Papa Francisco cuando dice: tenemos que reconocer que hemos sido infieles, al mandato de Dios, al mandato de la creación. Es fuerte, sí, la frase. Sí, es sumamente fuerte. Bueno, más fuerte es la del patriarca Bartolomé, que el Papa y el patriarca en esto se interrelacionan, ¿no? El patriarca Bartolomé dice que es pecado. Y dice, y no nos confesamos, cuando hablan de la confesión, y no nos confesamos de ello. O sea que hay un grado de conciencia que el Papa quiere introducir en este documento, ¿no? Podríamos hablar también de más elementos. Cuando habla de, por ejemplo, y ahora para Navidad nos viene de perla, como se dice comúnmente, el comprar. Claro, a eso me refería un poco. El comprar. Dice el Papa, comprar no es solo un acto de ir allá y de transacción de un bien por dinero. Comprar es un acto de responsabilidad, porque dependiendo de qué compremos, vamos a contribuir a contaminar más la naturaleza. Por ejemplo, con los plásticos, porque hoy todo lo que se compra, en un porcentaje muy elevado, viene envuelto en plástico. Pero no solamente en eso, sino que también de que cuando compramos, estamos generalmente, o en muchos casos, despilfarrando. Claro. Bienes que son para el sustento,
que son, sí, para llevar una vida agradable, en condiciones, los convertimos en bienes de abuso. Y eso, dice el Papa, comprar no es solo un acto civil, un acto normal que hacemos, no. Sí, es un acto de responsabilidad de cara a la naturaleza. Cuanto más plástico consumamos, más plástico se va a producir. Pues precisamente vamos a escuchar al Papa Francisco con las intenciones para este mes de diciembre que está a punto de terminar. Si uno quiere compartir su fe con la palabra, tiene que escuchar mucho. Imitemos el estilo de Jesús, que se adaptaba a las personas que tenía ante él para acercarles el amor de Dios. Recemos para que las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura, en diálogo con el corazón de las personas y sobre todo escuchando mucho. Importante llamada del Papa Francisco. Pues hemos estado hablando de ecología, del cuidado de la creación, bueno, con Faustino Rodrigo de la Parroquia Santa María, Madre de la Iglesia de Brañain. Nos da para otro programa, Faustino, te llamaremos conforme vayáis avanzando en el curso y adelante con esta iniciativa de concienciar y sobre todo, bueno, pues los acentos que el magisterio del Papa está poniendo ahora sobre estos temas, que mucha gente piensa, bueno, pues que la Iglesia no tiene nada que decir, pues el Papa en su magisterio nos está tanto diciendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hombre, por añadirte una cosita, sí. Tenemos material de trabajo, porque acaba de finalizar la conferencia mundial en Katowice, en Polonia, que ha sido como poner en práctica un acuerdo en el que se va a poner en práctica los acuerdos de París. Por eso es reseñar un poquito ese... Seguiremos hablando, porque es un tema que no está cerrado. Muchísimas gracias. Pues nada más, amigos. Mañana Nochevieja, pues buena noche de fin de año para todos y muy feliz 2019 con la bendición del Señor. Próximo domingo, en la Epifanía del Señor, en el Gran Día de Reyes, nos volveremos a encontrar.